Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y estén abrigados porque hace mucho frío en estos días y estén comiendo y tomando cosas calientes y ricas. Hoy quería hablarles de un tema, más allá de compartir alguna actividad, alguna anécdota, alguna reflexión, siempre en el centro de día, en nuestro taller, muchas veces se nos generan dudas u opiniones porque compartimos la actividad, porque charlamos, porque pensamos y nos quedan cosas en el tintero que cuando las compartimos en el grupo parece que podríamos dar alguna definición o alguna idea común de lo que estamos hablando. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Bien, ayer estaba pensando en la creatividad. La creatividad como un término, tratando de definirla, tratando de pensar si la creatividad es algo que podemos decir que existe o no, si todos somos capaces de emplear la creatividad. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿la creatividad qué es? Supongamos que existe. ¿Qué es? ¿A qué se refiere alguien cuando habla de creatividad? ¿A qué nos referimos nosotros? Pensemos en nuestro sentido común, que es el que tenemos a mano ahora, e intentemos pensar, razonar a quiénes o en qué momentos y situaciones o prácticas, actividades nos referimos como siendo creativas, utilizando creatividad y por qué. Y entonces yo me pongo a pensar, la creatividad es una herramienta que usamos en distintas prácticas. El ser creativo o creativa, claramente, es una práctica misma que se puede entrenar. Se puede entrenar la creatividad como si fuese un músculo, como si fuese una capacidad. ¿Es la creatividad una capacidad? Son preguntas que ayer me hacía mientras pensaba en este video para armarles, para compartirles. Pero ¿por qué surgió la creatividad? Porque estaba pensando temas relacionados con el arte y temas relacionados con otras esferas, pero que tienen que ver con procesos. Y con procesos que se enseñan, que se transmitan y que se comunican. Por ejemplo, cuando nosotros explicamos algo, cuando tenemos que compartir a un otro algo que sabemos o creemos saber, y decidimos que ese saber o esa información la queremos transmitir. ¿Cómo damos una buena explicación para que la persona nos pueda entender? Vamos a poner ejemplos. ¿Cómo enseñamos a alguien cómo se cocina una receta? ¿Cómo ordenamos los pasos en una receta si estamos hablando de cocina, de gastronomía? ¿Cómo enseñamos a alguien, por ejemplo, a reparar cosas en la casa, como puede ser un cuerito, como puede ser reparar un cable, como puede ser enseñar a limpiar de determinada manera a una persona, a arreglar un auto, a jugar con una pelota? Son actividades distintas, claramente. ¿Puede la creatividad ingresar en estas actividades? ¿Y cómo ingresa? Hoy es un día para preguntar, es un día para pensar. Sepan que me encantaría que esto lo estemos dialogando en vivo, juntos, todes, intercambiar las opiniones. Yo siempre me voy con mucha información cuando estos temas tan eh, habilitados a la reflexión se dan en conjunto en el taller. Siempre me voy con quizás más preguntas, pero muchas soluciones cuando las compartimos. Entonces hoy
vamos a pensar, cada uno en su casa, pero también pensando en el momento en el que nos encontremos, si tenemos algún tipo de respuesta para dar a este problema específico de hoy. La creatividad es una práctica que se entrena, es una herramienta que se utiliza, es una capacidad que tenemos todos. Esto me recuerda a algo, quizás algunos de ustedes conozcan a un pensador muy, muy conocido que se llama Noam Chomsky. Es muy conocido por muchos motivos, pero voy a traer uno específicamente a colación que tiene que ver con la creatividad. Y de paso les voy a contar algo, porque todas las semanas aprendemos algo nuevo que quizá no sepamos. Noam Chomsky es un lingüista y es el responsable de considerar y de manifestar una opinión y una postura que hoy es aceptada. Y la postura dice lo siguiente: los humanos, los seres humanos, tenemos una capacidad innata para el desarrollo y la utilización del lenguaje. Obviamente puede haber excepciones, a veces surgen complicaciones, pero básicamente tenemos la capacidad innata de utilizar el lenguaje, de aprenderlo y de poder emplearlo. Y una manera sencilla de entender la creatividad, en los términos de Chomsky, lo voy a parafrasear, porque él dice, ¿cómo llega a esta conclusión acerca del uso del lenguaje? Bien, él llega a esta conclusión porque dice, un niño aprende oraciones, palabras finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Que tiene un determinado conjunto que se puede contar. Algo finito es algo que se puede contar. Algo infinito es algo que es incontable, no terminamos de contarlo jamás. Entonces Chomsky lo que hace es decir, ¿cómo puede ser que un niño que aprende palabras y oraciones finitas puede creativamente, entonces aquí utiliza el término relativo a la creatividad, puede, con el aprendizaje de elementos finitos como ciertas palabras o ciertas expresiones, recombinarlas para formar otras expresiones nuevas, desconocidas para esa persona, ese niño, y que se vuelven infinitas. Piensen en todo lo que se puede decir con el lenguaje que nosotros sabemos utilizar. Las posibilidades son infinitas. Y ahí está la creatividad. De ciertos elementos finitos, una combinación de esos elementos que nos sigue dando resultados infinitos, que nos da resultados infinitos. Otro ejemplo. Nosotros podemos barrer. Yo el otro día estaba barriendo mi terraza. Pero mientras barría, bailaba. Puse música y me dediqué a bailar. Porque a veces barrer es un poco aburrido. Pero mientras me movía, mientras utilizaba la escoba como una especie de compañero de baile, pensaba en que podemos hacer determinadas actividades que sabemos que se realizan de una forma, pero las podemos hacer de otra manera. Un ejemplo sencillo es el de barrer bailando, ser creativos. Otro ejemplo es el de utilizar el lenguaje como lo conocemos para expresar cosas nuevas. Y algo bastante creativo, si vamos a traerlo del terreno del arte, por ejemplo, puede haber sido cuando Marcel Duchamp decidió, entre comillas, porque esto está puesto en duda también, pero vamos a tomar el ejemplo sin cuestionamiento, cuando Marcel Duchamp decide poner en un salón de museo un migitorio.
Y de repente, una nueva forma de entender el arte se abre, se nos presenta. Ser creativo, quizás, tenga que ver con recombinar los elementos finitos que tenemos incorporados para producir nuevos resultados. La ciencia, por ejemplo, utiliza creativamente siempre los elementos que tiene a su alcance para producir nuevos resultados. Entonces, la creatividad parecería ser muy importante para conseguir estos nuevos resultados, pero también estos nuevos resultados se obtienen a través del uso de la creatividad que permite la experimentación y que permite encontrarnos con errores, no solamente con aciertos. Cuando estamos en un ambiente creativo, nos equivocamos. Más probablemente nos equivoquemos que si hiciéramos las cosas que hacemos todos los días de la misma manera. Pero cuando nos equivocamos, nos sorprendemos. El error a veces viene en forma de sorpresa. Y cuando nos sorprendemos, queremos saber dónde podemos encontrar la falla y reparar el error. Y eso es un desafío. Y mediante los desafíos que surgen a partir de nuestros errores, que nos traen sorpresa, aprendemos, los superamos. Superamos los desafíos, como decimos en criollo, le buscamos la vuelta, y a partir de ahí aprendemos. Y cuando aprendemos, lo mejor que podemos hacer es compartir lo que aprendimos con los demás. Y así vamos generando un nuevo contenido, un nuevo saber, para volver a experimentar, para seguir siendo creativos, encontrar nuevos errores, sorprendernos, superar esos errores en algún momento y aprender de esos desafíos. La propuesta de este video es repensar qué actividades de nuestra vida cotidiana nos sirven para ser creativos y qué actividades no pensamos que se pudiera ser creativos. Una vez un profesor, y los dejo con esto, una vez un profesor me dijo en la facultad, a mí y a toda la clase, estamos muy acostumbrados desde determinado punto en la historia hasta aquí a que los artistas y las artistas pongan su firma en sus obras. Lo que no estamos acostumbrados es que, por ejemplo, un plomero que nos resolvió un problema de una manera creativa ponga su firma en su obra. Yo este ejemplo se los he contado porque me parece gracioso, además de que ilustra muy bien una situación en la que nos encontramos con actividades en las que pensamos que la creatividad tiene allí una palanca que podemos utilizar y actividades en las que pensamos que la creatividad no tiene ningún lugar y que nos podemos estar equivocando. Así que los invito a pensar en las actividades diarias de la vida cotidiana que quizás puedan reinventar, y para reinventarlas prueben cosas nuevas. Una receta nueva de cocina, recombinar los elementos que tengo, peinarme de otra manera, afeitarme de otra manera, vestirme en un orden distinto. Intentar desafiar a nuestra mente cambiando las circunstancias a las que está acostumbrada. El uso de la creatividad es también una forma de mantenernos activos mental y físicamente, y para poder compartir con los demás nuevas formas de hacer cosas que siempre se hicieron de una sola manera, o para hacer nuevas cosas que no sabíamos que se podían hacer. Los dejo con esto. Un saludo grande. Hasta la semana que viene.